Marcelo, ¿qué tal? Te agradezco mucho en participar de el curso de reptiles. Y estamos justamente con esta idea, empezando el grupo de las tortugas, y la primera pregunta que nos vino es: ¿dónde caen las tortugas en el árbol de los amniotas? Y hay varias teorías. Y vos tenés una posición particular, y por eso te queríamos preguntar, para vos, ¿cuál es la posición en donde deberían estar las tortugas o cuál es la situación actual de ese punto en el conocimiento herpetológico? Bueno, me permito referir al trabajo que yo he hecho con mi colega Ingmar Berneburg, que ahora está en la Universidad de Tübingen, que publicamos en el año 2009, en el cual tratamos de sintetizar un montón de información embriológica, y era información embriológica referente a los tiempos del desarrollo de muchos órganos. Y era un análisis bastante exhaustivo. En ese trabajo, la hipótesis más parsimoniosa era que las tortugas estaban en la base de los amniotas, como lo dice una hipótesis clásica que se viene manejando hace muchas décadas en la paleontología y en otras disciplinas. Ese trabajo fue publicado en el 2009 y creo que el mérito que tuvo, si me permito decirlo, es tratar de ver de manera cuantitativa el aspecto embriológico y usando herramientas nuevas, comparativas, para estudiar heterocronías, para estudiar cambios en los tiempos del desarrollo. En ese momento, entonces, como digo, las tortugas aparecían como amniotas. Ahora, se ha acumulado nueva información paleontológica sobre formas intermedias, si se quiere. Entendemos mucho mejor cómo se desarrolla el carapacho de las tortugas. St. James Infirmary, I saw my baby there. She was stretched out on a long white table. Algunos creen que entendemos mejor el aspecto del cráneo, que creo que no es el caso. Soy bastante crítico de los trabajos donde se interpreta un poco la fenestración de algunas formas potencialmente antecesoras a las tortugas. Pero la evidencia molecular también apoya la idea de las tortugas como arcosaurios. Debido a la ambigüedad del trabajo embriológico que nosotros hicimos y debido a lo fuerte de la información molecular, y debido a los otros aspectos que he mencionado, hoy en día, si me preguntan si tuviera que apostar por algo, apostaría por los arcosaurios. Y no se trata de una aceptación no crítica de datos moleculares, porque los datos moleculares también se equivocan. Se trata simplemente del peso de estas evidencias. Y en este contexto, lo que quiero señalar, que creo que es bastante relevante y valdría la pena mucho revisar de nuevo, son los caracteres clásicos, no de la paleontología, sino de la morfología comparada, literatura, sobre todo en alemán, de la primera mitad del siglo XX, que fue citada en trabajos, por ejemplo, de Olivier Rippel, donde hay un trabajo en zoología descripta donde él discute esos caracteres. Y allí entonces se pueden ver caracteres, por ejemplo, de tejidos suaves del corazón, por ejemplo, de algunos aspectos de la anatomía del ojo que son indicativos de relaciones con los arcosaurios de las tortugas. A mí también, particularmente, yo también estoy en la hipótesis de las tortugas
junto a los arcosaurios, la hipótesis de arquelosauria, que ahora se ha puesto el nombre de ese al grupo. Hay algunas hipótesis moleculares aún más ambiciosas de que los relacionan con los cocodrilos más dentro de arcosauria, pero eso ya me parece que es un poco forzar la situación. Eso es un comentario aparte sobre la literatura en alemán. Los alemanes tienen una tradición anatómica, morfológica realmente impresionante, pero muchísimos de sus trabajos no son citados porque eran en alemán. Es lo mismo que nos pasa a veces con nosotros nuestros trabajos en castellano, de que no entran dentro del mainstream de la ciencia porque no están en inglés. Y lamentablemente el mainstream siempre se refiere al inglés. Es importante decirlo, pero por otro lado hay que adaptarse a los tiempos y ahora inglés es la lengua y los alemanes, por decirlo de alguna manera, si hacen su tarea bien, no les cuesta nada traducir un par de trabajitos que a veces en aquel momento se hacían muy largos y muy tediosos y muy oscuros, muy difíciles de leer. Y a veces hay cierta mística con la literatura alemana de anatomía comparada, lo cual también me gusta porque tengo una simpatía por ella, pero por otro lado también hay que ser crítico así como de absolutamente todo, o sea, y también de los alemanes en su incapacidad de escribir artículos más cortos, más claros y más accesibles. Yo no sé si vos sos un evo-devo, o por lo menos hacés biología del desarrollo, ¿no es cierto? Y quizás evo-devo. Tu trabajo principalmente es sobre biología del desarrollo. Y aunque te centrás vos principalmente en mamíferos, también has trabajado en otros grupos, ¿no es cierto? En función de las preguntas. Sí. ¿Qué tipo de preguntas te haces vos? ¿Cuál es el estilo de preguntas, ya sea en mamíferos o en reptiles o en otros animales? Ustedes me podrían preguntar, por ejemplo, a usted se le ha asociado con la onda evo-devo y usted hizo un trabajo, publicó un libro sobre tratando de combinar información paleontológica con evo-devo. ¿Cuál es su opinión actual sobre el evo-devo o qué líneas de investigación ve que se pueden desarrollar, tienen potencial o quizás de su propio trabajo puede compartir con nosotros ahora? No sé, uno puede dar tener una visión de evo-devo bastante general e inclusiva. Siendo así, me puedo incluir, bueno, nadie me lo impide, entre los evo-devo, pero mi enfoque es comparativo, no es experimental, y dentro de evo-devo, una de las virtudes de evo-devo es que no se refiere únicamente al aspecto genómico, sino que trata de tener una visión organísmica e integrativa de la evolución, donde el aspecto genético, por supuesto, es importante, pero así otro. Y también es trabajo en biología de desarrollo que se escapa de los organismos de modelo, sino que puede ser comparativo. Entonces, lo que a mí siempre me ha interesado y me sigue interesando, y donde creo que hay mucho por hacer, es ontogenia comparada. Y ontogenia comparada, pues, de muchos sistemas de órganos, y una de las ventajas de trabajar con reptiles es la posibilidad de obtener embriones mucho más fácilmente que trabajando con mamíferos, por ejemplo. Bien. Y en este sentido, una cuestión que me interesa mucho es que estoy trabajando con unos reptiles bastante derivados, y ese es un punto central dentro de nuestro trabajo actualmente, y estos reptiles son de importancia humana, se llaman pollos, son los pollos. Bien. Entonces, y bueno, estamos trabajando viendo cómo las distintas razas de pollos que son, o muchas de ellas que son tan distintas, en qué momento y de qué manera se genera esa diversidad morfológica. Y trabajamos con pollos porque son un sistema clásico en el estudio de la cresta neural,
Bien. Y del desarrollo, la biología del desarrollo, tenemos acceso a embriones mucho más fácilmente que en otras formas. Básicamente lo tuyo es una idea de embriologías comparadas, ¿no es cierto? Sí. Que puede estar en un contexto filogenético y también en un contexto morfológico y un contexto genómico, ¿no es cierto? Sí, gracias. Pues en realidad, lo que estamos viendo, por ejemplo, una pregunta que nos interesa mucho en este momento es un poco la cuantificación de las diferencias para tratar de testear o de ver si existe un periodo filotípico. Un periodo filotípico. Filotípico, el Philotypic Period, el Hourglass Model del desarrollo. Ah, bien, perfecto. Porque, viste, la gastrulación, todo pasa de todo, pero hay un momento donde todos los embriones se parecen. Sí. Porque los únicos que han tratado de cuantificar eso, Mike Richardson y esta gente, les sale otra cosa. Y entonces, si te pones a ver los trabajos en detalle, que hay muchos de amniotas y reptilos, y trabajos recientes, cuando se refieren al periodo filotípico, tienen distintas definiciones y distintos periodos que están examinando. Perfecto, o sea, estás tratando de hacer una tabla de Gosner, pero para el resto, o sea, una estandarización o por lo menos un punto de anclaje en las embriologías para poder comparar. ¿Me equivoco? Sí, no, sí, por ahí viene. Sí, tener una embriología comparativa que por supuesto considera las heterocronías y compara los embriones tratando de ver los patrones comunes, cuando se empieza a diversificar las morfologías, cuando empiezan las diferencias, etcétera. Sí.